Bueno, continuamos ahora con la maestra querida Dani Severino sobre la visión ética ostosiana del ciudadano. Fuerte el aplauso para la profe. Maestro William Chala, gracias por la invitación. Un saludo al subdirector de UAS San Pedro, Blas Acevedo, que nos acompaña esta noche. Un saludo a los compañeros maestros. Un saludo a los estudiantes. Y un saludo a los compañeros que nos apoyan a través de la virtualidad. Bien, bueno, ¿qué decir? Además de que es un honor, yo sé que ustedes han visto el programa de los 3 días, ¿verdad que sí? Y han visto que solo 2 mujeres estamos dentro de estos ilustrados hombres. Así que nos sentimos, ¿verdad?, muy honrada de que el maestro William nos haya convocado a esta disertación. Jóvenes, en el caso mío, no soy tan directa como el maestro que me antecedió, simplemente vengo a compartir un poco con ustedes mi experiencia al momento de investigar y pensar en el autor o en un autor que algunos de ustedes quizás habrán escuchado en su clase, digamos, hablar sobre Salomé Ureña, relacionar a Eugenio María de Hostos, o hablar sobre Hostos, ciudadano del mundo, o hablar sobre Hostos, el sembrador. Quizás algunos de ustedes lo habrán escuchado por ahí, pero no lo habrán relacionado a la filosofía. Igual me pasó a mí, bueno, haciéndole un poquito como la historia. Me pasó que recibí mi formación aquí en la universidad, en la Facultad de Artes de Humanidades. Yo soy egresada de la carrera de Educación, mención Filosofía y Letras, así que ubiqué a Hostos siempre como educador. Es decir, en el área de la educación conocimos a Hostos como el primer educador que comienza con Salomé Ureña. Tanto la escuela normal como la escuela para señoritas apoya a Salomé Ureña en el diseño de la escuela para señoritas, y conocimos a Hostos de esa visión. Me pasó entonces que luego que terminé la universidad, que cursé la primera y segunda maestría, me pasó que comencé a estudiar el pensamiento de Eugenio María de Hostos de forma casual. En el contexto de la filosofía, digo de forma casual, porque el maestro Acosta nos invitó a que perteneciéramos y que fundáramos la Liga Hostosiana, y desde ese momento comenzamos a estudiar el pensamiento de Eugenio María de Hostos en el ámbito de la filosofía. Un poquito, le estoy haciendo como un poquito la historia, para que ustedes vean el rompimiento de pensamiento que se da en mí. Porque vengo de una formación, era como una formación holística donde veíamos los españoles, los clásicos, los autores norteamericanos, pero nada o muy poco sobre los caribeños, o nada o muy poco sobre el pensamiento latinoamericano que se estaba formando y que estaba madurando desde la filosofía de la liberación. Es decir, hay una gran autoría con Dussel, con José Martí, con Sarmiento, con el mismo Hostos, pero de este lado, como nosotros estábamos tan metidos en el estudio de los clásicos, no nos habíamos detenido tanto en el pensamiento de Eugenio María de Hostos en el ámbito de la filosofía. Entonces, pasando un poquito así como para que ustedes vean por qué Hostos o cómo conocí a Hostos. Cuando comencé los estudios doctorales, bueno, primero la maestría y el máster con el acuerdo que hay con el País Vasco, entonces comienzo a profundizar un poco más sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos, y entonces hay 2 preguntas, a lo mejor ustedes al final me la podrían hacer, pero yo la voy a decir ahora, 2 preguntas que dieron como inicio a esa inquietud mía. Si se considera pertinente y actual el pensamiento de Eugenio María de Hostos dentro del Caribe,
¿Por qué considerar a Hostos en el Caribe? Bueno, porque nosotros somos caribeños, hispanohablantes, somos producto de una mezcla de raza, pero al final somos Caribe. Y luego entonces, la otra inquietud que relacionada a Hostos y relacionada a una pregunta que el maestro Dan Acosta se la ha planteado con relación a su tesis doctoral también, con relación a la discusión de Leopoldo Sea y Salazar Bondi, de si existe un pensamiento o una identidad latinoamericana. Y esas fueron como los dos detonantes que me provocaron a estudiar a Eugenio María de Hostos en el ámbito de la filosofía. Y dentro de esas dos cuestiones que le vengo planteando como un poquito, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué voy a estudiar de Eugenio María de Hostos? Porque Hostos es uno de los autores caribeños más, es decir, es uno de los escritores más prolíferos. Por ejemplo, en un momento dado, el maestro Julio Minaya decía, bueno, nosotros tenemos que ver a Hostos y a Bono dentro de la gran construcción de este pensamiento dominicano. Así que es como detenerse a ver tanta cantidad de obras de Hostos, mucha gente que ha hablado sobre Hostos. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un autor, Bernardino Ruano, que tiene como 4 tomos de tesis solo analizando el perfil de Hostos. Es decir, hay mucha documentación sobre Hostos. Y luego entonces, dentro de esa gran cantidad de textos, yo decidí estudiar el pensamiento ético en Eugenio María de Hostos. Ya en una discusión vieja había hablado con el maestro William de que en algún momento nos íbamos a detener a trabajar el Tratado de Moral Social, que es donde Hostos plantea sus ideas, digamos, su esquema ético, su propuesta ética para una sociedad dominicana, ¿verdad? Entonces, no lo voy como a cansar mucho con todas esas divagaciones que hice, pero sí con esa otra gran pregunta, o cómo nos ubicamos dentro de eso llamado autores hispanoamericanos, caribeños, donde ubicamos a Martí. Creo mi compañero Marlon Mesa va a hablar sobre Martí, era parte también de la discusión, como en un momento dado las ideas de Martí, de Sarmiento, de Betance, de la misma Salomé se cruzan como en un vórtice que corta, con algún momento ideas como que se van cruzando. Entonces, en ese sentido, como le decía, a lo mejor ustedes ahorita me van a hacer la pregunta de por qué me decidí por estudiar el pensamiento de Eugenio María de Hostos dentro de nosotros, porque hay un planteamiento sobre una construcción de un ciudadano ético, de un sujeto ético, de un ciudadano dominicano, pero con una formación adecuada a nuestra identidad. Bueno, y parte de las ideas, un poquito. Es como un poquito presentarle a Hostos, como le decía, Hostos tiene una gran cantidad de obras. Rápidamente le hablo sobre las primeras. Está La Moral Social de Hostos. Este tratado es una de las obras principales que yo voy trabajando en mi tesis, ya con salida hacia el doctorado, ya mi segundo año de tesis doctoral. El Tratado de Lógica, que tiene toda la fundamentación metafísica que Hostos hace. El Manifiesto de la Liga de los Patriotas. Este documento, ese tercer documento, es un texto que Hostos hace cuando está en una especie de lucha por un poco de ideologizar al pueblo de Cuba, tanto Cuba como Puerto Rico, con la idea de hacer una liberación para el pueblo borinque. En ese momento él se plantea salir del dominio del pueblo, de los españoles que estaban asentados en la isla, y hace ese manifiesto. Ese manifiesto de la Liga de los Patriotas, él establece una serie de cosas, entre ellas cómo manejar el municipio,
cómo manejar la municipalidad, bueno, que es un texto para Puerto Rico, pero que también nosotros aquí tiene pertinencia, tiene actualidad. Es decir, tiene cómo manejar esa municipalidad. También otra obra que para mí son de la básica, La peregrinación de Bayoán, que es la primera y única novela que escribe Eugenio María de Hostos a la edad de 26 años, y es en esa obra donde él comienza por primera vez a diseñar y a recrear ese llamado sujeto ético. Es una de sus novelas, como él la llama, de los libros de la juventud, pero es uno de los textos donde más se revela esa capacidad de él construir esa ciudadanía. Luego entonces están estos diarios que se dividen en 4 tomos. Hay uno que no está, pero todo está en la biblioteca del Archivo de la Nación, y todo está en su edición en PDF, es decir, que a Hostos es fácil, no es complejo leerlo. Entonces, escribió en varios géneros, escribió cuentos, poemas, escribió un llamado diario íntimo, que es como una especie de, es su autoría de cartas y otro texto que son de tipo familiar. Y se desempeñó, bueno, yo iba a hacer como todo lo que se desempeñó, y después dije, no, solo lo voy a decir. Otro se desempeñó como periodista en España, es decir, parte de su quehacer fue el periodismo. Se reconoce también por ser el primer sociólogo que llega a República Dominicana. Se reconoce también, bueno, ya lo dije, como educador. Tiene texto y aportes en el área de la ciencia política y las ciencias jurídicas. Es decir, como les decía, uno de los autores más completos. Entonces, bueno, yo tengo aquí como mucha idea, pero William me la va a dejar decir toda, así que vamos rápidamente a decirle más o menos cómo yo he ido trabajando el perfil de Eugenio María de Hostos. Son 3 conceptos aquí con relación a ese bloque de temas. Antes de pasar a ese, le voy a explicar algo. Yo dividí el tratado, y tanto para el tratado como para el estudio, para la tesis, lo he dividido en 3 acápites. En un primer acápite trabajo el concepto de ética, la ética y moral social en Hostos, la reflexión de Hostos sobre la moral y las actividades de la vida y profesiones, que asimismo la contempla en su texto Tratado de Moral Social, y la concepción del deber en Hostos. Hoy yo voy a puntualizar algunas de esas ideas, y luego, porque el director y William me van a volver a invitar en otra invitación, yo voy a hablar sobre el ciudadano y la visión que Hostos hace, que es una visión cosmopolita. Por eso a Hostos se le llama el ciudadano del mundo, porque para él es la construcción de ciudadano, que también es la misma construcción de Aristóteles y también de Platón, de los clásicos. Cuando el maestro hablaba, yo pensaba, bueno, también en Sócrates, perdón, también en Hostos encontramos esa vuelta a los clásicos, porque hereda esa idea de cosmopolitismo, la idea de los pensamientos hacia una felicidad, solo que él la relaciona más hacia una felicidad social, hacia una búsqueda de la mejoría social. Pero como decía el maestro, al final, cuando vemos estos autores actuales, vemos su retorno a los clásicos. Y en el caso de él, hace un retorno también a Kant. Debo decir también eso, que dentro de sus ideas y dentro de su, digamos, reflexión, se enmarcó en el bloque de los krausistas y algunas ideas relacionadas a Kant con relación al deber, al yo, al ser también. Bueno, en fin, es que retoma las ideas krausistas. Entonces, para retomar un poco cómo lo voy haciendo, cómo voy trabajando el deber en Hostos y la parte ética, lo primero es que aclarar un punto. Hostos no habla de ética, habla de moral.
Es decir, en ninguno de sus textos, yo lo he revisado, lo que he podido revisar, algunos, digamos, 15 textos, en ningún texto él habla sobre el concepto de ética, sino que habla sobre el concepto de moral. Entonces, él dice, bueno, se analiza la ética ostosiana para fines de estudios, vamos a clasificar o clasificamos la obra analizando los principios de responsabilidad, principio de conciencia, el bien como fin, el bien como deber, el principio del bien general. Además, parte de lo que analizamos es el uso que hace del término moral en su sentido pleno. Hostos habla en término moral y no de ética porque asume los actos morales como conductas individuales, libres, autónomas. Estas actividades realizadas de forma natural, asumiendo una responsabilidad individual que determinan los actos voluntarios de los individuos. Es decir, para él analiza más un acto de voluntad y un acto individual. La propuesta de moral ostosiana da también un lugar a la naturaleza como valor, da un valor a la libertad y a la voluntad, tanto al concepto de voluntad como al concepto de libertad. Y dice que para él este concepto podría hablar o podría establecer una armonía en el orden moral y en todas sus dimensiones. En relación a los actos voluntarios, él considera que estos actos pueden ser clasificados como buenos y malos, es decir, un acto individual, un acto humano, que puede ser clasificado como un acto bueno o un acto malo, y que prefiere fortalecer la moral de los individuos y relacionarla al concepto de razón. Entonces, en una de las citas él dice, todas las fuerzas de la razón que corresponda al periodo biológico, lógico y psicológico en el que se vive, para desarrollar todas las fuerzas de la conciencia, equivalente al desarrollo de razón, con el fin de conocer la cantidad del bien ya realizado y del bien por realizar. Es decir, solo le deja a la razón y a la conciencia la toma de la decisión voluntaria. Además, para el problema de la moral, él plantea, ¿en qué consiste para él el problema de la moral? En hacer que el hombre de esta civilización sea tan digno, tan bueno, tan racional y tan consciente como de la más íntima correlación de la razón con la conciencia y de la conciencia por el bien. Es decir, lograr desarrollar en ese ser humano una conciencia que sea tan autónoma que le ayude a procurar el máximo bien. Por eso le decía, maestro, que se acerca un poco a la noción del bien de Aristóteles. Él continúa diciendo, relacionado con el deber, que es otro de los temas que él toca, el problema de la moral consiste en hacer que el hombre de esta civilización sea tan digno, estoy repitiendo, sea tan digno, tan bueno y tan racional y tan consciente como la íntima relación de la razón con la conciencia y con el bien. Luego entonces, puntualizando esas ideas, agrega además, en cuanto a la voluntad, Hostos plantea que es una fuerza victoriosa y extraordinaria. Bueno, hay autores que dicen que es un pensamiento muy optimista de Hostos, que no están de acuerdo, algunos, como el caso de Caso, un autor que dice, bueno, es plantear que el ser humano sea autónomo y por voluntad propia sería demasiado pedir. Él plantea que debe de hacer o debe de haber una cohesión o un lineamiento que ayude a desarrollar ese concepto y ese sistema moral. Bueno, aquí para no repetir tanto, bueno, luego más adelante, con relación a la reflexión de Hostos sobre la moral y las actividades de la vida o las profesiones,
Esto es como la segunda parte del Tratado de Moral Social que plantea Austin. Él plantea la concepción sobre la moral. Dice que, bueno, la moral como tal no se establece en manuales. La moral como tal se vive. Ahora, el cómo se vive y el cómo se ejecuta es lo que le dará el resultado de llamar moral social o moral colectiva. Y además, él propone cómo vivir la moral. Y la plantea desde el derecho, desde la política, la literatura, la ciencia y las religiones. Pareciera como extraordinario que combinara el concepto ciencia y religión, pero en ese sentido él plantea cada uno de esos saberes debe de estar fundamentado en una moral. Un asunto importante como parte de la vocación para que alguien ejerza un oficio y que en su oficio busque el bien justo. Ese sería un ejercicio justo del deber. En cuanto a cómo vivir la moral y las profesiones, él plantea o toca el tema de la vocación como una condición fundamental para amar el oficio y que sea un canal, es decir, la vocación y el amor por el oficio sea un canal para lograr el bien. Austin rechaza el amor por el dinero, el amor por el poder, porque plantea que esa búsqueda o que esa intensidad que implica buscar bienes podría degenerar en empobrecimiento de la dignidad humana. Entonces vamos a retomar a la idea que planteaba el maestro Domingo, ni muy hacia el extremo que no, ni muy hacia el extremo que sí, porque si somos muy exagerados y decimos que podríamos vivir sin dinero, sabemos que no, que necesitamos, el ser humano necesita unos recursos para sobrevivir y para vivir. Ahora que el exceso de buscar esos recursos le haga olvidar el concepto moral, entonces sí tendría que ser una cuestión en torno al poder y a la dignidad humana. Entonces, bueno, continuamos por aquí reflexionando que en tanto para la moral, él considera que en la escuela no debe, o que la escuela no debe de apartarse de su fin social, como responsable de ser formadora de todas las generaciones, y que para el maestro debe de ser un educador de conciencia desde la edad temprana, buscando educar la razón, porque solo así se puede lograr un individuo consciente de su ser. En cuanto a la educación, ¿verdad?, como profesión, sigue planteando que es el educador quien educa patriotas para la patria, y que educa para pensar, no para ideología o formalismo. De ahí que su propuesta está visionada o pensada con una tendencia a educar para la racionalidad y la ciencia. Además, otro modo de educar que impida el desarrollo de la curiosidad y de cómo explicar el mundo desde temprano. Además, plantea una educación que deje de lado los dogmas religiosos, políticos y que esté en contrario a la actividad del pensamiento. Más adelante, bueno, voy a darle un saltito porque está como muy larguita esta idea, pero también plantea con relación al ejercicio del periodista, con relación a las ideas del político, y yo le voy a dar un saltito porque me voy en cuanto a la actividad de la ciencia, con la que me siento muy identificada. Todos los planteamientos sobre Hostos, sobre el tema, para él son de sumo interés, pues su punto de partida sobre la ciencia es la verdad. Propone apartarse del deseo de buscar una actividad en una actividad científica cualquier tipo de gloria, y más bien sugiere que la ciencia sea para educar y para lograr una racionalidad en cuanto a cómo administrar el bien científico.
considera que la ciencia debe vivir alejada de la posibilidad de conocimiento que recree formas sectarias, ya que el espíritu detesta, rechaza otras posibilidades de conocimiento. Bueno, yo creo que está más que claro que Hostos rechaza el tema o los temas que tienen que ver con el sectarismo religioso. De hecho, por eso en el proyecto educativo de, digamos, como unos 60 años, Hostos fue sacado de la escuela dominicana. Recuerden que durante la dictadura, incluso Trujillo pagó algunas encuestas para demostrar que el proyecto educativo que Hostos había instalado junto con Salomé Ureña no era el mejor proyecto educativo. Andrés L. Mateo tiene un trabajo que se llama a sí mismo, una encuesta que trabajó el periódico El Nacional, donde él hace ese análisis de por qué Hostos fue sacado de la escuela, y realmente era por el rechazo bueno, también el rechazo y una discusión que tuvo con Meriño con relación al tema de la religiosidad y a su afán por el ámbito de la ciencia. Bueno, entonces, en relación a Hostos, si Hostos ha planteado la ciencia y la educación como actividades fundamentales para estimular el uso de la razón, se plantea la siguiente pregunta: ¿podría la religión entrar en esos elementos considerados fundamentales para el desarrollo moral pleno? Esa sería una pregunta. No me la hago yo para mí, sino para ustedes. Entonces, otro concepto, él me dijo que ya se terminó el tiempo, pero otro concepto que trabaja en el Tratado de Moral Social es la concesión de deber, y con relación al deber retoma, como le decía al principio, las ideas de Kant, puesto que Krauss se había inspirado también en la idea de Kant, y San del Río y Krauss influenciaron sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Hostos, con esto cierro, Hostos ha sido durante unos 60 años fue sacado del currículum dominicano, y durante estos últimos 20 años ha sido recuperado en el currículum dominicano, tanto en la Facultad de Educación como en otras, aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como en otras facultades y otras universidades. Ahora en este momento en la universidad en el recinto de Río Piedra hay una biblioteca, hay una sección o un ala dedicada a todos los trabajos que produjo Eugenio María de Hostos, y algunos trabajos y algunas talladuras en madera, algunos trabajos que algunos autores dedicaron al pensamiento y a la producción literaria de él, y que la universidad ha estado recuperando. Es decir, dentro de los proyectos que ahora mismo Puerto Rico tiene, es recuperar todas las antologías y todas las producciones que fueron dedicadas a él y todas las de él. Parte de las obras de Eugenio María de Hostos están aquí en República Dominicana. Él está enterrado, todavía están los restos de él acá en República Dominicana, porque uno de sus acuerdos fue que hasta que Puerto Rico no fuera libre, su cuerpo permaneciera aquí en República Dominicana. Y bueno, y nosotros no sabemos qué va a pasar. Así que no me pregunto. No lo sabemos. Bien, pues muchas gracias.